Muchas gracias. Quiero agradecer al colegio por haberme invitado y tener la oportunidad de volver otra vez a Perú, un país donde hemos pasado con la señora unos 9 años y donde nació nuestra hija. El título mío es La antropología buscando un camino al servicio humano. Y esto hay que mover. La posibilidad de aplicar los conocimientos de metodología de la antropología para resolver problemas humanos estaba fuera de consideración por la mayoría de los estudiosos por casi un siglo. Muchos pensaban que la aplicación de sus conocimientos violaba el principio de no introducir cambios y ningún cambio en la vida tradicional de un pueblo bajo estudio. Esa idea ha persistido a pesar de las acciones y conocimientos de los importantes fundadores de la disciplina moderna como Franz Boas o Bronislaw Malinowski. Pues había poco interés en la aplicación en ciertos casos, actualmente actitudes hostiles frente a tal actividad, aparentemente derivado de la idea de relativismo cultural que insiste que las actividades en una sociedad se entiende solo sin influencia externa. En ese caso del antropólogo, sin embargo, la mera presencia de un antropólogo en alguna comunidad puede provocar cambios a pesar de sus acciones o intenciones. Además, hace tiempo que ha sido la norma de compartir los resultados de los estudios a un pueblo para que esas personas puedan saber los resultados y beneficiar de esa información en alguna manera. Esos debates me cayeron extraños porque yo había descubierto, entre comillas, la antropología después de trabajar en México y El Salvador de 1953 al 55 con programas de desarrollo rural en esos países y programas de esos países de Naciones Unidas. El estudiante de Boas, Manuel Gamio, aplicó la antropología en programas en México aún durante la guerra revolucionaria de 1917, durante esa revolución que terminó en 1920. Yo fui beneficiario de esto. Cuando un antropólogo indígena otomí, ñaño, se llamaba Mauricio Muñoz, me dio la idea de estudiar la antropología. Y después entraba al programa de antropología en la Universidad de Cornell para estudiar bajo la dirección de Alan Holmberg, como muchos otros de esa época. Así en 1960 llegué al Perú para realizar un estudio de doctorado en el distrito de Huaylas, en Ancash. Tenía la oportunidad de conocer también el proyecto de Vicos y ayudar en los trabajos ahí un poquito. Desde esa base, a través de los años, realizaba varios estudios y trabajos en la aplicación de antropología en el Perú y en otros lugares, inclusive en mi propio pueblo de Gainesville, Florida. Al llegar acá bajo el auspicio del proyecto Perú Cornell, el Instituto Indigenista Peruano y el Plan Nacional de Integración de la Población Aborigen, PNIPA, al realizar el estudio para mi tesis doctoral, no tenía ni idea en mi inocencia de lo que me esperaba, y mucho menos en los caminos que seguiría. A pesar de esto, en los primeros días en el Perú, dos palabras quedaban clavadas en mi memoria: progreso y desarrollo. Fueron temas difundidos a través de palabras retóricas y patrióticas que evocaban los anhelos de la población peruana. En el Perú me cambió desde el español rústico, que hablaba con un fuerte dejo mexicano, hasta mi entendimiento de que era América Latina. O sea, en convertirme en antropólogo también fue un proceso de progreso y desarrollo. Cambio de página. El reto de progreso y desarrollo.
Hace más de 60 años que iniciaron los primeros proyectos dedicados a promover cambios y crear instituciones para iniciar y guiar el desarrollo en el mundo, estimulado por iniciativas de las Naciones Unidas y países que fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Como podemos apreciar ahora, pocos de esos programas lograron los grandes alcances esperados en forma permanente, pero sí producieron una visión del mundo que progresaba hacia una meta. Que progresaba hacia la meta del bienestar humano, una idea nueva en el contexto mundial en miles de localidades. Había grandes esperanzas, pero la estrategia y los métodos necesarios quedaban por descubrir y poner todo eso en acción. Aquí había preparado un diapositiva para pasar, pero todo eso me pasó a la historia, pero era de la payasquenita cantando: señor diputado, pido la palabra, quiero carretera para mi pueblo, y así. Durante el primer año de 1960-61 vivimos en el departamento de Ancash, estudiando el distrito de Huaylas. Fue un momento cuando las esperanzas por el progreso fueron crecientes y las demandas serranas aumentaron rápidamente. El desarrollo se identificaba estrechamente con la tecnología moderna: fluido eléctrico trifásico, turbinas cirúrgicas, pesca de anchoveta, maquinarias grandes y obras de concreto. En esa época Huaylas debía mucho a la construcción de la planta hidroeléctrica del Cañón del Pato, ubicado en el lindero del mismo distrito. Ahí trabajaban centenares de huaylinos en varias capacidades. La población de Huaylas era bilingüe, dedicándose a la pequeña agricultura sin presencia de haciendas con peonaje y sus gamonales. Desde los fines del siglo XIX, ellos militaban a lograr el progreso, concebido como el desarrollo, una idea materialista identificada en la capacidad humana de ganar acceso a los avances por medio del trabajo, educación y la política. Los huaylinos fueron listos para aprovechar sus oportunidades. Lograron mucho a través de los años en la construcción a mano de 50 kilómetros de caminos, escuelas y todos los rincones del distrito. En 1959 ellos, por su propia cuenta, comenzaron trabajos comunales para la electrificación del distrito, sin esperar que alguna agencia gubernamental les ayudara. En menos que una década cumplieron la electrificación del 50% del distrito, y los pobladores construyeron también a la vez 2 escuelas secundarias, clínica médica y varias cosas más. Como distrito rural andino en estos años, Huaylas gozaba del mayor grado de alfabetismo en el país. El caso ilustró ampliamente que un pueblo organizado, unido con líderes y ideas realistas sobre sus oportunidades y derechos, puede lograr metas significativas por medio de un programa clásico de autodesarrollo comunitario. Las ideas y el trabajo eran de ellos, fueron dueños de los proyectos que elaboraron, encontrando ayuda fuera del distrito cuando fue posible. El terremoto de 1970, sin embargo, provocó serios problemas en Huaylas, aunque en principio el pueblo respondió en forma típica con voluntad y sacrificio, pues habían construido un campo de aterrizaje para avionetas para llevar los heridos. Fue cerrado por el gobierno porque no tenía permiso para hacerlo. Al confrontar la nueva burocracia de los organismos estatales de recuperación, encontraron problemas. Por último, perdieron mucho de su iniciativa independiente que les caracterizaba. Las huellas físicas y sociales del desastre así quedaron más que 25 años, pero en este siglo parece que se han recuperado, según su website. Eso muestra que la organización y la unidad de la cultura de mejoramiento se puede perder.
y la capacidad de volver en ese camino puede ser difícil. Pero no muy distante de Guaylas, había varias poblaciones monolingües quechuas explotados. Por cierto, una realidad existía por muchas partes del Gaión. En la provincia de Carhuaz, donde mis colegas de la Universidad de Cornell y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas se esforzaron a estimular y guiar cambios básicos en la estructura y condiciones de la vida de pobladores de la hacienda Vicos en el distrito de Carhuaz. Ahí elaboró, bajo el auspicio del proyecto Perú Cornell y el Ministerio, el primer intento en el Perú para atacar oficial y sistemáticamente el problema estructural más criticado como abusivo y el proceso que explotaba la población indígena del país. Vicos era lo opuesto de Guaylas, sin idea de sus ciudadanos. Los vicosinos no tenían ninguna participación en la vida formal del país. En contraste con Guaylas, ellos, según muchísimos estudiosos políticos y público en general, tipificaban el gran sector que por su etnia fue considerado en 1952 como uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo moderno. Los vicosinos fueron estereotipados por muchos en el Gaión de Guaylas como salvajes, así denigrados por algunos en Lima como parte de la llamada mancha indígena que malograba la fábrica de la vida de los departamentos de Ancash, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno y otros lugares. Como explicaba en gran detalle un terrateniente guaracino, los vicosinos no eran dignos de ninguna inversión económica porque eran incapaces de aprovecharlo. En 1952 el proyecto no solo era innovador en todos sentidos, sino revolucionario en sus intenciones de librar a los colonos de Vicos de su peonaje de 350 años. Al principio la idea fue del profesor Alan Holmberg, que había sido profesor en San Marcos, Mario Vázquez Varela, su estudiante, y Carlos Monge Medrano, el médico y quizás el científico más conocido en el Perú de esa época. Y él fue presidente del Instituto Indigenista. Ellos propusieron un acuerdo entre Cornell, la Universidad de Cornell y el Ministerio de Trabajo, que fue aprobado en 1951, y los trabajos comenzaron el año siguiente, basándose en el estudio doctoral de Vázquez sobre la hacienda Vicos. Sin meterme en los grandes detalles del proyecto que ya pasó a la historia hace 40 años, vale la pena, sin embargo, hacer breve repaso sobre sus resultados globales. Fue un programa muy comentado, criticado, premiado, y no solo en su tiempo, sino también citado frecuentemente hasta el presente. Por eso la comunidad campesina de Vicos y el proyecto Perú Cornell ocupaban conjuntamente una posición singular en la historia antropológica del Perú, también en el sendero de la antropología aplicada en general, en cuanto a la práctica de desarrollo rural. El proyecto logró sus ambiciosas metas en un espacio de 10 años, cuando los vicosinos compraban la hacienda con sus propios fondos. En ese momento se convirtieron en campesinos libres, dueños de sus tierras y casas, después de los 3 siglos de peonaje. El pueblo vicosino comenzó a desarrollarse por su cuenta, produciendo valiosas cosechas para la venta en el mercado limeño, llegando a ser cada vez más un pueblo alfabeto, conocedor y capaz de no solo de defenderse, sino participar en la política regional y nacional. Ganaron también un mayor nivel de acceso a la participación de áreas de valor humano e instituciones socioculturales a través de las cuales individuos pueden gozar lo que es bueno y válido en el poder, en la riqueza, bienestar personal y familiar, conocimiento, la destreza, respeto y la rectitud.
Al terminar esa fase del proyecto en 1962, estaba cambiando, esto estaba cambiado en términos apreciables tanto por medidas científicas, pero por observaciones etnográficas. Por ejemplo, cuando Vicos pagaba su cuota de 500,000 soles a la beneficencia pública de Huaraz para comprarla en compra de la hacienda, en 1962 los miembros de la Junta Vicosina llevaron ese capital a las oficinas de la beneficencia cruzando la Plaza de Armas de Lima de Huaraz, demostrando su independencia ante los huarazinos. Un ejemplo de cambio en su confianza fue cuando escuché un intercambio en la Plaza de Vicos en 1963 entre algunos miembros de la Junta Comunal Vicosina siendo entrevistado por un grupo de políticos de Lima, quienes mostraban hostiles al proyecto. Un diputado entre ellos preguntaba con disgusto por qué los vicosinos seguían mascando la coca. Un vicosino le contestaba, preguntando por qué él fumaba un cigarro, cuando en un artículo en Selecciones reveló que el tabaco producía cáncer del pulmón. El diputado no sabía qué decir. Tal conversación representa, y la respuesta hubiera sido imposible en 1952. El éxito del proyecto pudo notarse en el hecho que fue agresivamente opuesto por la clase terrateniente de la región y por un grupo oligárquico del país encabezado por Pedro Beltrán Espantoso y Manuel Prado y Gatech, quienes por más que 3 años negaron permitir a Vicos comprar el terreno. En segundo lugar, el proyecto fue importante porque más que 90 estudiantes del Perú y los Estados Unidos estudiaron en Vicos, bajo el auspicio de Cornell del proyecto, entre 52 y 67, cuando el último peruano terminó su estudio de tesis en relación formal con él, el Lucho Negrón Alonso. Fuera de los antropólogos que también trabajaron en Vicos, varios agrónomos, maestros bien preparados, educadores sociales y otras personas como parte de su trabajo oficial. El genio del proyecto fue en lograr la participación coordinada de instituciones nacionales encargadas de estos asuntos entre una población indígena de Vicos que nunca les habían visto anteriormente. Ahora, población, cambio de enfoque, población, ciudad y producción. Al estudiar las comunidades como Huaylas y observando de cerca la vida continua en el Callejón de Huaylas, saltó a la vista la magna importancia de la migración a las ciudades de Lima y Chimbote. Después de haber entregado docenas de encargos y encomiendas como canchita de maíz, terciopelo, pan, cuis y otros productos de la chacra para los paisanos huaylinos en Lima, participamos también en las actividades de la colonia huaylina en Lima. Esa experiencia me llevó al estudio de clubes migrantes a nivel nacional en 66-67. La vida de los migrantes peruanos en Lima fue singular porque se distinguieron por todo el mundo en el cuanto al número de clubes y asociaciones que formaban. Al terminar mi estudio llegué a la conclusión que en aquel tiempo habían aproximadamente un mínimo de 6,000 clubes de ese tipo en Lima y asociaciones aún más grandes a nivel de departamento, provincia, distrito, aldea, caserío, comunidad, etc. Todos tenían. En Huaylas habían 5 clubes representándole al distrito. En contraste con ese patrón demográfico y cultural de Huaylas, los vicosinos no tenían vínculos con la costa. No se emigraron, no formaban clubes, no conocieron la costa. Su mundo se incorporaba a las ciudades de Huaraz, Carhuaz y el pueblo vecino de Marcará. Cuando se empezaron a producir y vender papas, a raíz de sus esfuerzos de los agrónomos y ellos y el proyecto,
Varios vecinos acompañaron los camiones para aprender cómo funcionaba el mercado en Lima. Para ellos era una aventura, yendo al mar por primera vez, yendo a Lima a ver todas las luces. Comentaban mucho a su regreso. Ahora la movilidad de los vehículos está conformándose al costumbre establecido por todos en la región donde viven y las experiencias de personas que conocen. También en Ancash sus bandas musicales de vehículos ya salen y juegan en las fiestas regionales también. En 1978 el país alcanzó y superaba la población estimada en el Imperio Inca en su época de gloria y pronto sería ahora doblado. Desde 1981 más personas viven en la sierra que vivían en todo el país en 1940. Hoy en día Lima cuenta con más personas que viven en la región andina y continúa desarrollándose como una ciudad dominante colonial a través de sus 478 años. Esto fue construido sobre terrenos geológicamente inestables, frecuentemente sacudidos por terremotos. No obstante, en el Valle de Rímac sus terrenos eran fértiles y por 4.000 años de producción era una altura de cosechas que habían salido bajo irrigación, creando un verdadero oasis en medio del penoso desierto. En el Valle de Lurín, por ejemplo, se ubicó el más importante centro religioso de la región central andina, en Pachacama, cuyo oráculo gozaba de popularidad en fieles y peregrinos por casi 20 siglos. Así Lima tuvo sus antecedentes. Hoy en día esos valles siguen siendo cada vez más importantes en la gran región andina, no porque sus tierras produzcan la riqueza de sus cosechas, sino pero ahora consume la riqueza producida en toda la campiña nacional, que es todo el país. Los valles costeños, ricas chacras de antaño han desaparecido debajo del mantel urbano que ha desbordado y pasado por toda la región de Lima. Un medio siglo de cambio demográfico de Perú es interesante. El área, por supuesto, se ha quedado lo mismo, pero la población pasó en 1961 de 9.9 millones hasta más de 30 millones de hoy. Un aumento de más que 300%. Lo urbano pasó en esa misma época de 47% de la población hasta hoy día 77%, mientras que lo rural ha bajado en porcentaje. Lima Callao en 1961 tenía 1.2 millones, ahora 9.2 millones. Total de población urbana está 40% en Lima. Sigue la misma cosa, ¿no? La área cultivable, sin embargo, no ha aumentado mucho, poco. Hectáreas de persona en 1961 son 2.7 hectáreas por persona y ahora menos que un 0.007 por persona. La población total en agricultura en 61 era 3.0 millones. Población en agricultura ahora 3.9 millones. O sea que aunque la población trabajando en agricultura ha bajado, el número aumentó. Ahora la gran área metropolitana de Lima y Callao alcanza, como he dicho, 9.2 millones, contiene 30.8% de la población nacional, 40% de la población total urbana. La primacia de Lima no se refiere a la dimensión demográfica, sino especialmente en lo que disfruta y controla los recursos nacionales,
consumen en Lima el 70% de la energía eléctrica del país. Ahí en su folder tiene un cuento de eléctrico ahí. Lima absorbe el 90% de las inversiones del sector privado. Cuenta con más que 80% de los depósitos en los bancos. Lima atrae la gran mayoría de todos los 780,000 estudiantes, que más casi van a los 40% de las universidades, donde estudian donde enseñan 65% de todos los profesores. O sea que Lima con su porcentaje está utilizando más que doble en todas las categorías que uno puede buscar. Lima no tiene ningún rival nacional en cuanto a su dominio socioeconómico, aunque sus características se han sido criticados como el patrón, como se han visto en el pasado. Por ejemplo, el libro Lima la Horrible, por ejemplo. En vista de la pérdida de lo valioso terreno agrícola en los valles costeños debido al insistente crecimiento demográfico, me parece que una crisis sumamente serio que debe llamarse la atención a los antropólogos y otras disciplinas. La gran mayoría de las inversiones en la producción de alimentos se encuentra en la región costal. El 57% de las inversiones en la mejora de la agricultura están en la costa. Pero ese terreno no va disminuyendo, no y cubren más que 18,000 hectáreas bajo irrigación dedicado, por ejemplo, al espárrago, que se vende en los Estados Unidos y en Europa, en todos los sitios. A los ingleses les gusta mucho. Durante las últimas décadas, la producción nacional de alimentos básicos ha fluctuado a pesar del aumento notable en la ganadería. El valor agregado por el obrero es menor que 17 otros países latinoamericanos, pues el 82% de las unidades agrícolas son de 5 hectáreas o menos, y entre todos esos productores, solo el 80% reciben ayuda técnica. Son la gran mayoría de ellos, y la gran mayoría de los agrónomos y expertos en agricultura trabajan en la costa, no en la sierra donde hay el mayor número de agricultores. Esa es la norma que persiste por muchas décadas y necesita cambiarse si Perú va a cambiar sus hábitos. La producción de alimentos básicos excede la expansión demográfica para lograr una alza en el nivel de consumo nacional. Un ejemplo es la producción de cereales, que aumentó su producción 3.8%, pero el total desde 1961 batiéndose solamente al compás del crecimiento demográfico, no suficiente para reducir malnutrición entre los pobres. Y así la pobreza continúa impactando por porcentajes muy significantes en todo el rural, tanto como el urbano. En 1983 tuve la oportunidad de dirigir la evaluación de un programa del programa alimenticia de los Estados Unidos, el PL 400, Alimentos para la Paz, en el Perú. En el momento el programa en el Perú, ese programa era la cuarta más grande del mundo. No había imaginado el nivel de dependencia revelado al examinar el funcionamiento del programa de los pueblos jóvenes, las provincias y rincones rurales. Los puntos destacados que encontramos fueron: durante los últimos 50 años pasados, Perú quedó segundo en la cantidad total de ayuda en las Américas recibido de los Estados Unidos. Desde 1980, más que 50% de ella consistió de alimentos importados.
bajo los títulos de PL 400. El porcentaje de ayuda alimenticia al Perú desde 53 hasta los fines del siglo pasado constituyeron 37% de toda la ayuda económica que había recibido, y segundo solamente en el país de Haití en este sentido. Durante ese periodo también las importaciones de cereales se triplicó. Bueno, hay que los datos de este tipo son preocupantes y hay mucho que hacer en ese sentido. Todo eso señala la tremenda vulnerabilidad en el gran sector de la población frente a los reajustes económicos y manipulaciones del mercado público de alimentos. La ocurrencia de desastres como sequía, El Niño, terremotos, también poseen un problema aún más. También nos lleva a la conclusión que los programas de desarrollo rural y agropecuario han sido al menos de resultado limitado. Perú entonces ha ganado cierta fama internacional despachando su café, espárrago, alcachofas, flores, brócoli, frutos a Miami, Fraras y Estocolmo. Pero aquí veo en el mercado Wong que el espárrago cuesta igual aquí que en Gainesville, Florida. Al revisar la historia en versiones, programas y proyectos de desarrollo durante las décadas pasadas, se encuentran un sinfín de ellos inconclusos, mal financiados o dirigidos, ideas de estudios olvidados, mal utilizados o simplemente nunca empleados. Aquí hay un ejemplo. El fenómeno del Niño hizo grandes inundaciones en la costa norte y había también un fuerte sequía en Puno en los años 82 y 84 del siglo pasado. Cuando hablábamos con el director de la AID de Estados Unidos, él nos comentó que nunca en la historia peruana había desastres climáticos de tal magnitud y que no habían estudios sobre esos efectos. Al preguntarle sobre la utilidad de los voluminosos, excelentes informes del Plan del Sur, auspiciado por el programa de ayuda exterior, mostró una gran sorpresa que existía tal cosa y nos preguntó dónde pudo conseguir una copia de los 30 volúmenes. Una copia, porque en la biblioteca de AID se habían limpiado de los viejos estudios. Miramos a su escritorio atrás de su cabeza en el estante. Yo estaba acompañado por Héctor Martínez en este momento, que había trabajado en el Plan del Sur. Ahí atrás su espalda, en el estante, estaba empastado todo el juego del Plan del Sur. Para matarse de risa o llorar, no sé. También encontré la misma actitud de desprecio ante los estudios básicos de condiciones por parte de administradores y políticos peruanos. En los años 66-68, un programa bajo el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo realizó múltiples estudios empleando muchos antropólogos en regiones serranas de altas poblaciones indígenas en relación con proyectos planeados por dichas zonas. Al entrevistar al administrador, un especialista en asuntos mineros, al entrevistarlo acerca de los programas y su programa, él nos informó que no le importaba nada que estudiaran o recomendaran los planes ya hechos, porque sus planes eran ya hechos y no necesitaban más datos ni análisis, porque él sabía qué hacer. Nos avisó solamente que realizaban los estudios para satisfacer los requerimientos del Banco Interamericano. Y muchos de esos estudios fueron clasificados para no ser distribuidos. Bueno, esas
se sufre, pero se aprende en el mismo, como se dice el letrero en el parachoques de un camión, ¿no? Los cientistas sociales tienen que convencer a muchos que sus labores antropológicas pueden contribuir a la resolución de problemas humanos y en el desarrollo. Además, unos colegas prefieren formar críticas negativas que proponer ideas constructivas. Lamentablemente, es necesario revisar el pasado para entenderlo antes que lanzarse al futuro. Esto requiere confrontar el hecho y condiciones incómodas que a veces inquietan, el sentimiento público o el sentimiento público y patriótico. Así es en todas partes. En este caso, al aplicarse la Convención de Derechos Humanos Universales de las Naciones Unidas, cuando los integrantes del proyecto escribieron los artículos de la Declaración de Derechos Humanos en las paredes de Vicos, provocó una reacción muy negativa por algunas personas que visitaban la comunidad. Esos sostuvieron la opinión que los vicosinos como indios no tenían ningún derecho a ser incluidos como personas protegidas por la declaración firmada por el Perú en 1945. Al contrario, para ellos, tal reconocimiento señaló un cambio drástico en la estructura social y relaciones sociales económicos tradicionales. ¿Qué hacer entonces frente a los múltiples complicados dilemas de desarrollo? Según los criterios utilizados, el progreso del desarrollo se mide por medio de índices aceptados por los países, que encabezan la evolución industrial, urbana y estatal. De acuerdo con los datos presentados, el Perú ha logrado cambios en muchas áreas, como la disminución del porcentaje de la población agraria y su rápida urbanización, el incremento de números de porcentajes de personas empleadas en industrias, puestos administrativos y servicios de toda clase, la construcción de grandes obras de infraestructura, comenzando con carreteras, puentes, campos de aterrizaje, toda clase de edificios públicos urbanos, y la capacidad de transformar recursos crudos, etcétera, etcétera. Visto a través de los años, el desarrollo del progreso ocurre en primer lugar con la migración de Lima metropolitana y las otras ciudades costeñas. Más lentamente crecen, pero la migración les sigue. De tal manera, los problemas clásicos de la región andina se quedan, pero fuera de vista por la mayoría de los ciudadanos y perduran. La antropología a base es una ciencia natural, empírico, con sus raíces bien planteadas en los hechos, acciones, eventos ordinarios y comunes de cada día y año. Sin embargo, por muchos años el desarrollo se ha sacrificado en los altares ideológicos dedicados a varios dioses: el comunismo, el anticomunismo, el capitalismo, el socialismo, el imperialismo, el neocolonialismo, dependencias, sistemas mundiales, economía política, y continúa. Parece que los fervorosos partidarios de las ideologías más se interesan en perseguir la lógica de su teoría que tratar con los problemas que les convienen y no encuentran soluciones medios, los caminos alternativos. Así, los Estados Unidos han negado a apoyar cualquier programa que no cuadre dentro de sus conceptos ideológicos del desarrollo. Nunca incorpora un aspecto considerado socialista. De esa manera, los Estados Unidos por costumbre no apoya reformas agrarias, ni cualquier redistribución estructural de poderes o riqueza, no obstante las condiciones existentes o los deseos locales. Así, los Estados Unidos sistemáticamente varía su apoyo según el aprecio del régimen. Tipo de cantidad de asistencia ofrecida fluctúa al año, a veces hasta magnitudes de 400% y más.
La antropología frente a eso, de ese reto, trata de tratar con problemas humanos, tiene un papel importante, va mucho más allá que su tradicional función académica, aunque esto siempre sigue siendo importante. Sus especiales fuertes como disciplinas siempre son derivados de estudios profundos de la vida, sociedad y cultura de las familias, grupos y comunidades que todos vivimos. Esos estudios tienen un alto nivel de validez. Es importante de notar que hay muchas personas y agencias ahora que emplean una metodología que se llama etnográfico o observación antropológica en sus trabajos de consultoría. De esa manera, métodos clásicos van ganando un lugar en el negocio de evaluación como aparte de cualquier conexión con la disciplina. Muchos de esos practicantes piensan que la metodología es la antropología. Así los datos producidos pueden ser estériles y sin explicaciones derivadas de un base social del grupo o la sociedad. No solo eso, las teorías de proceso, la concepción integral de la vida humana como parte funcional de la naturaleza en relación con la vida ahora tienen más pertinencia que nunca. Frente a esa necesidad universal de incorporar al medio ambiente dentro de cualquier consideración socioeconómica. De esa manera la antropología se ha distinguido de las demás disciplinas. Por eso los antropólogos en general se identifican estrechamente con sus poblaciones de estudio, conociendo los pueblos y sus condiciones tienen mucho que contribuir a los campos de aplicación. La antropología necesariamente contempla la relación entre pueblo y Estado, porque la vida de cada individuo como ciudadano es informado y desarrollado bajo un régimen político estatal y sus consecuencias. Sabemos que los individuos se resisten a ser manipulados o controlados por una autoridad abusiva y hostil por medio de los pequeños actos de rebeldía cada día. Por movimientos grandes también de revolución, revitalización o migración. Esas son opciones que han sido utilizadas a través de todos los años en el Perú. Cuando Perú pasó un clima estrechamente de estancamiento económico, frustración de promesas no cumplidas y demás males percibidos y sentidos. Fue también un ambiente donde no prosperó la colaboración, confianza y voluntad esencial para lograr las metas de desarrollo y progreso. Hoy en día la situación socioeconómica se ve alterada, creciendo rápidamente. ¿Qué impacto tendrá esto en los áreas clásicos como la pobreza, falta de educación, discriminación étnica, género, acceso al poder y otros? ¿Cómo funcionan los mecanismos y agencias dedicados a producir el progreso iliterado? Voy terminando. Se puede observar y medir el progreso por esos cambios, estudiando y evaluando constantemente a los cambios progresivos con respecto al nivel de participación del individuo en los campos y valores de mayor preocupación. La manera de apreciar todo el éxito de cualquier programa político de desarrollo depende del nivel de acceso y participación del público en dicha actividad en términos de estos valores. La meta de toda actividad en general sería de alcanzar el balance justo entre los términos entre la población, quienes tienen un derecho legítimo como ciudadanos para disfrutar las ventajas de estar en la sociedad. A través de la trayectoria de éxitos, fracasos, frustraciones y argumentos y promesas en los últimos 50 años,
debe ser clara. Es cierto que no hay fórmula hecha, ideología que ha dado a Dios o una teoría perfecta comprensiva que ni por fin una agencia o institución foránea o nacional que se puede conseguir programa, método y personal para hacer todo. Los extranjeros y expertos nacionales pueden ayudar, pero lo que es cierto es que el pueblo mismo tiene que escoger su camino y ser dueño de lo que hace el programa. En mi papel he notado varios aspectos de la antropología donde hay oportunidades y donde algunas cosas se han hecho. Como profesor de antropología por las últimas 3 décadas, me preguntan, ¿qué es la aplicación? Y yo les pregunto, la enseñanza es la aplicación, ¿por qué enseñamos los cursos? La enseñanza de antropología en las universidades es el primer paso, es el base de la aplicación de la antropología, porque hay que cambiar cómo ven el mundo para que aprecien cómo funciona. Y en esto, pues, quisiera terminar con un ejemplo. He conocido una antropóloga física, antropóloga que se aplicó su disciplina toda la vida. Esa fue la doctora Beatriz Medicine, antropóloga indígena del tribu Lakota Sioux de los Estados Unidos. Mientras que ella luchaba contra la discriminación personalmente, se dedicó de ser educadora, consejera, consultante a agencias y programas, evaluadora de proyectos, planificadora, directora de estudios sobre discriminación racial y étnica, salud mental, el problema del alcoholismo y otras cosas. Ella siempre buscaba y encontró la manera de poner su experiencia de antropología al servicio del pueblo y el público. ¿Qué pueden hacer los antropólogos en el Perú? La lista de posibilidades es enorme, es sin fin, pero quizás sería intimidador para muchos. He mencionado los grandes desafíos nacionales que tocan la vida de todos en alguna forma, pero da también lugar a pensar qué vamos a hacer nosotros como antropólogos, hacer estudios básicos, evaluaciones, contribuciones de ideas, enseñar cursos. Hay un montón de oportunidades por todos lados y les ruego que hagan. Muchas gracias.